Conducir el carro del sol no es un paseo. Los caballos son fuego, el camino es el cielo y un error puede carbonizar el mundo. Aún así, un joven insistió en demostrar que era hijo del dios Sol. Su nombre era Faetón y su historia no comenzó en las alturas celestiales, sino en el polvo del mundo mortal, donde la duda carcome el alma más que la espada más afilada. Criado en los palacios resplandecientes de la ciudad de Etiopía, o quizás en las costas del océano según susurran las fuentes antiguas, Faetón creció bajo el amparo de su madre, la Oceánide Climene, una ninfa de cabellos dorados y palabras dulces que siempre le aseguraba que su padre no era un mortal cualquiera, sino el titán Helios, aquel que cada amanecer se eleva sobre la tierra en una cuadriga de llamas para entregar la luz al mundo. Pero los amigos del joven, crueles en su inocencia, se burlaban de él. ¿Hijo del sol? Su padre era el astro que ardía en lo más alto, inalcanzable, mientras que Faetón sudaba como un hombre común bajo su calor. La duda, ese veneno que corroe las certezas más profundas, se instaló en su pecho como una serpiente enroscada en la raíz de un árbol sagrado. Necesitaba saber la verdad, necesitaba ver el rostro de la divinidad que le había dado la vida, aunque ese encuentro estuviera destinado a convertirse en la chispa que incendiaría el cielo. Impulsado por esa herida en el orgullo que solo la juventud puede sentir con tanta intensidad, Faetón emprendió el viaje más peligroso que un mortal puede atreverse a soñar, el ascenso hacia el este, hacia los confines del mundo conocido, donde la tierra besa al cielo en un horizonte de fuego perpetuo. Siguió los caminos que nadie transitaba, cruzando desiertos donde la arena ardía como brasas bajo los pies de los hombres, hasta llegar al gran palacio de Helios, una construcción que no era de mármol ni de piedra, sino de columnas relucientes de oro macizo y plata bruñida que reflejaban la luz antes incluso de que la luz naciera. Las puertas, talladas por los cíclopes en un tiempo anterior a los dioses olímpicos, estaban custodiadas por las horas, las diosas de las estaciones, que dejaron pasar al muchacho con una mirada cargada de un presagio que él no supo leer. Dentro, la visión era tan abrumadora que la mente humana apenas podía procesarla. El trono de Helios, incrustado de esmeraldas que parpadeaban con el fulgor de los mares del sur, y sobre él, la figura imponente del dios, envuelto en una túnica de púrpura que parecía arder sin consumirse. La luz que emanaba de su cuerpo era tal que Faetón tuvo que cubrirse los ojos, pero cuando Helios bajó su resplandor para mirar al muchacho, el dios reconoció en ese rostro sudoroso y tembloroso la sangre de su propia divinidad. Helios, cuyo corazón de fuego latía al ritmo del universo, sintió una ternura inesperada. Lejos de mostrarse colérico por la intrusión, preguntó a Faetón la razón de su viaje, y el joven, con la voz entrecortada por la emoción y el cansancio, le confesó su tormento. Los mortales se burlaban de él, dudaban de su linaje, y él necesitaba una señal. Una prueba irrefutable de que aquel dios radiante era su padre. Helios se levantó de su trono y extendió sus brazos, jurando por la laguna Estigia, el juramento más sagrado e inquebrantable para los inmortales, que le concedería cualquier deseo que pidiera para demostrar su amor y su paternidad. Fue entonces cuando la ambición juvenil, alimentada por el rencor y la necesidad de probar su valía ante el mundo, cegó por completo la cordura de Faetón. No pidió riquezas, ni sabiduría, ni larga vida. Lo que pidió fue algo que ningún mortal había solicitado jamás: permiso para conducir el carro del sol, aunque solo fuera por un día, para que todos, desde los confines de la Escitia helada hasta las selvas de la India, vieran que él, Faetón, era digno de la estirpe divina. El silencio que siguió a esa petición fue más pesado que el manto de la noche. Helios sintió cómo la luz de su propio ser titubeaba, porque conocía el terror que habitaba en las riendas de su carro.
intentó disuadirlo con la ternura de un padre que ve a su hijo precipitarse hacia un abismo. Le advirtió que los caballos, cuyos nombres son Fuego, Resplandor, Trueno y Relámpago, no eran bestias comunes, eran seres de pura energía primordial que olían el miedo como los lobos huelen la sangre y que solo él, con su peso divino, podía someter. Le describió el camino, inclinado y escarpado al principio, aterradoramente vertiginoso en el cenit y mortal en el descenso. Le aseguró que incluso los dioses del Olimpo temían esa ruta. Pero Faetón no escuchaba, su alma estaba ya sentada en el trono de oro, sus manos ya tensaban las riendas. Helios, atrapado en su propio juramento por la Estigia, una palabra que ni siquiera el Padre de los dioses puede romper, tuvo que ceder, con un pesar que oscureció momentáneamente su luz. Condujo a su hijo hacia los establos donde aguardaban los 4 corceles alados, que bufaban llamaradas y golpeaban sus cascos contra el pavimento de nubes. El momento de la ascensión fue descrito por los poetas antiguos como el instante en que el orden del cosmos contuvo el aliento. Faetón saltó al carro, una estructura de oro tallado con ruedas de rayos de sol, y tomó las riendas con manos inexpertas. Helios, desesperado, untó el rostro del joven con una ambrosía para protegerlo del fuego. Pero no había ungüento en el universo capaz de proteger a un mortal del miedo paralizante que siente al ver cómo los caballos, al sentir un conductor débil, rompen el orden establecido. En cuanto las puertas del alba se abrieron, los corceles se lanzaron al vacío con una furia desatada. Al principio, Faetón sintió la embriaguez del poder, la tierra quedaba abajo. Diminuta, los vientos silbaban a su alrededor y la luz brotaba de sus manos, pero pronto el horror se apoderó de él. Los caballos, acostumbrados al peso firme y la mano dura de Helios, notaron que quien las conducía era un peso pluma, un intruso que temblaba. Desobedecieron el rumbo. En lugar de seguir la curva establecida que traza el sol en el firmamento, se desbocaron hacia lo alto, acercándose peligrosamente a las constelaciones fijas que jamás debían sentir el calor abrasador, y luego, en un giro violento, descendieron en picado hacia la tierra. El desastre que siguió fue de una magnitud que ni la imaginación más oscura podría concebir. El carro, fuera de control, rozó la superficie del mundo y el caos se desató. Las montañas más altas, como el Cáucaso donde Prometeo sufría su castigo, estallaron en llamas al contacto con el fuego divino. Los bosques milenarios ardieron en segundos, convirtiendo vastas regiones en desiertos de ceniza. Los ríos, en su loca carrera hacia el mar, se evaporaron antes de llegar a él, dejando cauces secos y agrietados. El propio océano, el gran río que rodea la tierra, sintió cómo sus aguas retrocedían al hervir, dejando al descubierto los abismos marinos donde las criaturas más antiguas y olvidadas se retorcían en el lodo ardiente. Las ciudades, los campos, los templos construidos por manos humanas durante siglos se consumían como yesca. La diosa Gea, la tierra misma, sintió en su médula el dolor insoportable de ese incendio cósmico y elevó un grito ahogado hacia el cielo, un clamor que llegó hasta el trono de Zeus. No era solo la vida mortal la que peligraba, era el equilibrio del mundo, la estructura misma del orden establecido tras la titanomaquia, lo que se desmoronaba entre las llamas. Mientras la tierra ardía y la humanidad perecía en un holocausto de luz, Faetón, cegado por el resplandor, asfixiado por el calor y aterrorizado por la velocidad, había perdido todo control. Los caballos, ahora completamente dueños de su furia, tiraban del carro en todas direcciones, rompiendo las estaciones. El frío del invierno se mezclaba con el calor del estío en un mismo instante. Los días se alargaban y acortaban sin sentido, y las estrellas, que solían tener un lugar fijo, vagaban erráticas en el firmamento como aves espantadas. En los palacios de los dioses, el pánico se extendió.
Incluso los inmortales, que rara vez temen por su existencia, sintieron el calor amenazante. Se dice que los etíopes, cuyo territorio era el más cercano al sol, adquirieron su piel oscura en ese día para siempre, carbonizados por el paso de la cuadriga desbocada. Faetón miraba hacia abajo y veía el mundo convertido en un horno. Miraba hacia arriba y veía el cielo desgarrado por el fuego. Ya no pensaba en demostrar su linaje, ni en la gloria, ni en el orgullo. Solo quería que todo acabara, pero sus manos no podían soltar las riendas. Pegadas por el sudor y el miedo, mientras los corceles seguían su carrera infernal hacia la destrucción total. Zeus, el padre de los dioses, se alzó desde su trono en el Olimpo, no por capricho, sino por necesidad absoluta. Gea, la madre primordial, había clamado justicia, advirtiendo que si el carro seguía su curso, el universo volvería al caos primigenio, deshaciendo todo lo que los olímpicos habían construido. Zeus tomó en su mano el rayo, el arma forjada por los cíclopes que había derrotado a los titanes, y aunque sabía que ese acto significaba la muerte de un muchacho que, en el fondo, solo había querido ser aceptado, también sabía que un mundo en llamas no podía salvarse con clemencia. Se dice que en ese instante, mientras levantaba el brazo, Zeus sintió la pesadez de la justicia que no conoce la piedad. El rayo surcó el cielo con un estruendo que hizo temblar los cimientos del universo y alcanzó a Faetón en el centro del pecho. El impacto fue tan violento que detuvo a los caballos en seco, haciendo que el carro volcara y se hiciera pedazos en el aire. El cuerpo del joven, envuelto en llamas divinas, cayó desde las alturas como una estrella fugaz que se apaga antes de tocar el suelo. Cayó durante lo que parecieron eternidades, girando entre los vientos, hasta que sus restos ardientes fueron a parar al río Erídano, un curso de agua tan profundo y lejano que los propios dioses olvidaron su ubicación exacta. Sus hermanas, las Helíades, lo lloraron durante 4 meses sin descanso, hasta que los dioses, conmovidos, las transformaron en álamos junto a la orilla, y sus lágrimas se convirtieron en ámbar que aún hoy se recoge en las riberas de ese río legendario. El silencio que siguió a la caída fue el más pesado de todas las eras. Helios, desolado, no pudo volver a subir al carro durante días, sumiendo al mundo en una oscuridad que hizo temer a los mortales que el sol se había extinguido para siempre. Pero el orden, aunque frágil, debía restaurarse. Apolo, el dios de la luz, o según otras versiones, el propio Helios, recomponiendo su espíritu roto, tomó nuevamente las riendas y el mundo comenzó lentamente a sanar sus heridas. Las montañas que ardieron quedaron marcadas para siempre como volcanes dormidos, recordatorios de la ira que una vez estuvo a punto de consumirlo todo. La historia de Faetón no es solo un mito sobre la imprudencia juvenil o la vanidad. Es una advertencia grabada en el fuego sobre los peligros de ignorar nuestra propia naturaleza, porque hay legados que no se pueden heredar, poderes que no se pueden imitar y destinos que, por mucho que los deseemos, no están tejidos con la misma urdimbre de nuestros sueños. Faetón quiso ser el sol y en su intento casi aniquila la luz del mundo. Su caída nos recuerda que a veces la mayor sabiduría no está en alcanzar lo más alto, sino en reconocer con humildad el lugar que nos corresponde bajo el cielo.